grabando, ¿no es cierto?, en este computador. Entonces, solo para recordar, entonces, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, es que un análisis distinto, ¿no es cierto?, es el que se hace de largo plazo. Dijimos, el análisis de largo plazo es un análisis, ¿no es cierto?, donde que podríamos llamar más bien un horizonte de planificación. En realidad, ya lo llamamos así porque en realidad no hay ningún factor fijo, todo se puede mover, todo puede cambiar. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos un escenario, ¿no es cierto?, donde las decisiones pueden ser radicalmente distintas. De hecho, ¿no es cierto?, algunas decisiones, lo ilustramos con varios ejemplos, ¿no es cierto?, decisiones de corto y largo plazo, ¿no es cierto?, que son radicalmente distintas. Mientras, qué sé yo, uno podría estar disponible, ¿no es cierto?, qué sé yo, si es un taxista, ¿no es cierto?, qué sé yo, está disponible para salir a taxear, ¿no es cierto?, en vez de una guerra de precios, en el largo plazo eso no lo va a hacer, ¿ok? Mientras en el corto plazo uno puede utilizar una tecnología cuyos costos marginales de operación sean muy bajos, ¿no es cierto?, si es que la inversión es muy alta, en el largo plazo no la va a hacer la inversión, ¿ok? Y dimos algunos ejemplos sobre ese asunto, ¿ok? Después dijimos, mira, la forma de esta función de largo plazo, ¿no es cierto?, difiere bastante. Hay un caso, ¿no es cierto?, que lo mostramos, que era donde los rendimientos marginales a la escala eran decrecientes, ¿no es cierto?, eran crecientes, ¿no es cierto?, perdón. Por lo tanto, los costos medios y de largo plazo, ¿no es cierto?, eran decrecientes, ¿no es cierto?, era el caso de un monopolio natural, porque la empresa más grande, mientras más grande fuera, era más eficiente. Lo mismo ocurría, ¿no es cierto?, qué sé yo, también alcanzamos a mencionar el caso, ¿no es cierto?, de los rendimientos constantes a la escala, ¿no es cierto?, donde dijimos, mira, cuando se alcanza el nivel de costos constantes a la escala, queda indeterminado el número de empresas incluso en un mercado, ¿no es cierto?, porque las empresas que están operando ahí tienen costos semejantes, tienen costos parecidos. Dijimos que esto es una cuestión tecnológica, básicamente, y de hecho, ¿no es cierto?, yo les diría, gran parte de la actividad de la ingeniería, ¿no es cierto?, en la actualidad tiene que ver con, está asociado, ¿no es cierto?, a tratar de empujar esos costos constante a la escala, ¿no es cierto?, hacia tamaños más pequeños de plantas. Cuidado con esto, ¿no es cierto?, que si yo hay muchísimas iniciativas ambientales, ¿no es cierto?, que se topan justamente con este problema. Ejemplo, yo he visto, ¿no es cierto?, no sé, por lo menos unos 4 o 5 proyectos, ¿no es cierto?, de reciclado para el caso de Arica, ¿no es cierto?, que no funcionan. Y no funcionan porque no tienen escala, ¿ok? Arica es una ciudad chica, ¿no es cierto?, donde la cantidad de material para reciclar, por ejemplo, ¿no es cierto?, es relativamente pequeña, ¿no es cierto? El material reciclado, ¿no es cierto?, no aguanta costos altos de transporte, ¿no es cierto? Esta es una economía chica donde no hay empresas que se dediquen, por ejemplo, qué sé yo, a producir envases plásticos, envases PET, por ejemplo. Por tanto, no hay un mercado local para productos reciclados. Hay que mandarlo a centros industriales donde sí hay mercado, ¿no es cierto? Y esos centros industriales están lejos. Y los costos de transporte se terminan comiendo todas las muy buenas iniciativas. Es un tremendo desafío, ¿no es cierto?, para los ingenieros ambientales, encontrar costos de escala, encontrar tecnologías que permitan hacer eficientes cuestiones como el reciclaje, ¿ok? Y que tiene ese problema, ¿no es cierto? Tiene unos costos de escala, ¿no es cierto? Costos de escala que son relativamente elevados, ¿no es cierto? Cuando se trata de ¿cómo se llama?, de empresas relativamente pequeñas, o sea, de economías relativamente pequeñas. Pues eso, ¿ok? Eso es una síntesis, ¿no es cierto?, de lo que habíamos visto en la clase anterior. Vamos a nuestra experiencia, ¿no es cierto? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Alguna inquietud sobre el punto o no? ¿Está todo clarísimo? ¿Como el agua oscura? ¿Como el agua del San José? ¿Sí? Está claro, profe. Fenomenal. Bien, yo la verdad necesito que quizás valdría la pena hacer un comentario final, ¿no es cierto?, sobre esta cuestión de los costos de escala, y decir, mira, en realidad, ¿no es cierto?, si uno podría decir, mira, después de este tramo largo, ¿no es cierto?, de rendimientos constantes, hay un tramo creciente, ¿ok? Digamos, de aquí para adelante, ¿no es cierto?, que tenemos, y que las empresas son demasiado grandes. Hay una escala de producción, ¿no es cierto?, donde las empresas empiezan a ser a perder eficiencia relativa. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque las empresas, ¿no es cierto?, cuando son demasiado grandes, ¿no es cierto?, sus costos de coordinación, por ejemplo, de gestión, suelen ser muy elevados, ¿ok? Y eso no admite, ¿no es cierto?, constancia de los costos. Espero que se los comentaré con una oportunidad. Si ustedes van a una empresa como General Motors, por ejemplo,
General Motors tiene una división completa dedicada a la gestión inmobiliaria, una división entera. O sea, tiene un montón de gente, ¿no es cierto?, que sea un gerente, son gerentes zonales, qué sé yo, ejecutivos, qué sé yo, trabajadores de distintos tipos, que se dedican solo a la gestión de propiedades, ¿no es cierto?, de la General Motors. Evidentemente, ¿no es cierto?, la gestión de las propiedades, ¿no es cierto?, no tiene un impacto muy marginal sobre la producción de automóviles. Ellos se dedican a vender autos, ¿okay? Y por tanto, ¿no es cierto?, todo eso es un costo de coordinación. Toda esa división de inmobiliaria es nada más que costos que peso muerto, digamos, grasa organizacional, ¿no es cierto?, que es necesaria porque la empresa tiene un montón de propiedades en muchas partes del mundo y hay que preocuparse de ese problema, ¿no es cierto? Y a la escala de General Motors, ese es un problema, ¿no es cierto?, que requiere una gerencia completa, ¿ok? Um, Como eso, ¿no es cierto?, se va a encontrar, ¿no es cierto?, con que si ustedes van a ver, no sé, por ejemplo, que si ustedes se dedican visitan el Departamento de Recursos Humanos de la Boeing, por ejemplo, en Estados Unidos, se van a encontrar con que la Boeing tiene, solamente la división de personal tiene un edificio de 10 pisos de altura, que donde están, qué sé yo, trabajadores de distinto tipo, ¿no es cierto?, que se dedican al bienestar del personal, a gestionar licencias médicas, contratos de trabajo, ¿no es cierto?, qué sé yo, asistencia de todo tipo, ¿no es cierto?, en fin. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que estáis hablando, ¿no es cierto?, de una división entera, ¿no es cierto?, dedicada nada más que al bienestar de los trabajadores. O sea, de nuevo, ¿qué tiene que ver eso con la producción de aviones? Bastante distante, ¿no es cierto?, pero es un costo, ¿no es cierto?, que tiene que pagar una empresa que tiene muchísimos trabajadores, ¿no es cierto?, que por tanto no puede descuidar eh, la gestión de una cosa como esa, ¿ok? Entonces, este tramo existe, ¿ok? Existe por lo menos en teoría, ¿ok? Y uno lo observa en la práctica que también eso ocurre, ¿ok? Sin embargo, ¿no es cierto?, ese tipo de empresas, ¿no es cierto?, van a tener dificultades. De hecho, General Motors, ustedes saben que quebró, ¿no es cierto? Boeing vive mucho, ¿no es cierto?, de lo que son subsidios estatales, ¿no es cierto?, que si yo, grandes empresas, ¿no es cierto?, que son muy grandes, ¿no es cierto?, en general tienen posiciones frágiles, ¿ok? Yo diría, ¿no es cierto?, ese tipo de situaciones en que la empresa es tan grande, ¿no es cierto?, que no le permite ser eficiente, es un problema, ¿no es cierto?, que es un cacho, es un problema, de verdad es un problema. Y claro, ¿no es cierto?, eso significa también que tenemos un problema, ¿no es cierto?, que si yo, en términos de eficiencia, ¿ok? Bien, esto nos lleva a una cuestión, ¿no es cierto?, que es bien importante también, ¿cierto? O sea, de hecho, ¿no es cierto?, esto significa, ¿no es cierto?, que las funciones de oferta, que habíamos dicho, ¿no es cierto?, eran las funciones de costos marginales, ¿no es cierto?, de las empresas, difieren según el plazo, ¿ok? Es decir, si yo tengo una función, ¿no es cierto?, donde tengo una cantidad ofrecida acá, ¿no es cierto?, y costos marginales acá, ¿no es cierto?, me voy a encontrar, ¿no es cierto?, con que probablemente, ¿no es cierto?, que si yo una función de oferta de corto plazo muy corto, por ejemplo, sea a lo mejor una cosa como esta. Esta sería una función de costos marginales de corto plazo. ¿Ok? Eso ocurre, ¿no es cierto? Porque, claro, en el corto plazo es muy difícil modificar muchas cosas. O sea, de un minuto para otro, si se quiere, ¿no es cierto? Que si yo, si ustedes van, no sé, si ustedes van a la cafetería, ¿no es cierto? Le piden al viejo de la cafetería, ¿no es cierto? Le piden 500 sándwiches, le va a decir, no, no puedo. Vaya a freír mono de Isla Pascua, voy a comprar donde haya. ¿Ok? Um, Si ustedes quieren, que si yo, encargar 500 sándwiches, ¿no es cierto?, probablemente tienen que pedirlo de, que si yo, con varios días de anticipación, cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Porque no se puede, ¿no es cierto?, de un minuto para otro. ¿Ok? No se puede. No se puede. Significa, ¿no es cierto?, que paguen lo que le paguen, ¿no es cierto? Él no puede producir 500 sándwiches, ¿no es cierto?, de un día para otro. ¿Ok? Y estamos hablando de una cuestión bien doméstica, como pedir muchos sándwiches. ¿Ok? En la medida, ¿no es cierto?, en que yo le doy más tiempo, si se quiere, ¿no es cierto?, a la función de oferta, la función de oferta se me va aplanando y va tomando otros valores. Es decir, en el muy largo plazo, ¿no es cierto?, probablemente mi función de oferta, digamos, mis costos marginales de largo plazo, sea algo como eso. ¿Ok? Sea completamente horizontal. ¿Ok? Esta es la de largo plazo, ¿no es cierto?, y esta es la de corto plazo. Más todavía, puede ocurrir, ¿no es cierto?, en el caso de los monopolios naturales, ¿no es cierto?, de que mi función de oferta, ¿no es cierto?, sea algo como eso. Costos marginales de largo plazo, ¿no es cierto?, del caso específico que habíamos llamado monopolio natural. ¿Estamos claros? Podemos encontrarnos incluso, ¿no es cierto?,
en situaciones en las cuales tengamos funciones de oferta, ¿no es cierto?, con pendiente negativa. ¿Ok? Funciones de oferta de largo plazo. Y esto, ¿no es cierto?, lo da, ¿no es cierto?, la especificidad de los factores productivos. Es decir, en el corto plazo, ¿no es cierto?, no podemos mover casi nada, ¿no es cierto?, es decir, no tenemos posibilidad de emplear la cocina, en el caso de un ejemplo de los sándwiches, ¿no es cierto? Si ustedes van, qué sé yo, a comprar un barco al astillero Hyundai, ¿no es cierto?, le van a decir, mire, sí, claro, póngase a la fila, ningún problema, ¿no es cierto? En 5 años más, de más, empezamos a producir su barco. ¿Ok? Claro, el astillero Hyundai, ¿no es cierto?, también tiene una función de oferta a largo plazo, ¿no es cierto?, que es bastante inelástica, ¿no es cierto?, solo que el largo plazo de ello, ¿no es cierto?, es muy largo. El corto plazo de ellos son 5 años. Entonces, uno podría encontrarse con empresas cuyas funciones de costos marginales de corto plazo sean como esta, aún tratándose de plazos muy largos. ¿Ok? Eso lo habíamos comentado en la clase anterior. Básicamente, esa es la idea, la idea de fondo, ¿no es cierto?, de esta historia. Observar, ¿no es cierto?, 3 cosas, ¿no es cierto?, respecto a este asunto. Primero, dijimos, ¿no es cierto?, las funciones de costo, ¿no es cierto? Las funciones de costos marginales, ¿no es cierto? Son, las funciones de costos marginales, ¿no es cierto?, son lo mismo que la oferta de productos. Y los costos marginales, ¿no es cierto?, de corto plazo, ¿no es cierto?, son distintos de los costos marginales de largo plazo. Porque en el largo plazo, ¿no es cierto?, se incorpora como costo ciertas partidas, ¿no es cierto?, que son lo que se conoce, ¿no es cierto?, como costos hundidos, ¿no es cierto?, para la producción de corto plazo. ¿Ok? Eso, ¿no es cierto? Y bueno, eso significa, ¿no es cierto?, que las funciones pueden diferir mucho en el corto y en el largo plazo. Nosotros nos podríamos encontrar incluso con funciones de oferta, ¿no es cierto?, con pendientes negativos, ¿no es cierto?, en el largo plazo. ¿Está claro este punto, muchachos? ¿Sí? Una consulta, profe, el caso de la pendiente negativa, ¿eso es solamente cuando se presenta lo del monopolio natural que había explicado usted? ¿O En hay todos los otros casos. casos? No hay otros casos, ¿no es cierto? Ya. A ver, eso no significa que los monopolios sean solamente monopolios naturales. ¿Ok? Hay muchas categorías de monopolios. Una categoría específica de monopolio es el monopolio natural. ¿Ok? Una de las formas de obtener monopolio. En general, ¿no es cierto? De hecho, cuando uno observa monopolios, ¿no es cierto?, en la gran mayoría de los casos, ¿no es cierto?, en la gran mayoría de los casos se trata de monopolios legales. Ejemplo, cuando estuvimos viendo, qué sé yo, lo que era tecnología, por ejemplo, dijimos, mira, qué sé yo, cuando alguien escribe un libro, ¿no es cierto?, se le da un derecho de autor, por ejemplo, ¿no es cierto?, se le concede un derecho de autor, ¿no es cierto?, y significa que él es el único que puede, qué sé yo, producir ese libro para venderlo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahí tienes un monopolio, es un monopolio legal, ¿te das cuenta? Es un monopolio legal, porque es un monopolio, ¿no es cierto?, que está amparado, ¿no es cierto?, en una exclusividad que tú tienes como autor, ¿ok? Pero la función de costo de la producción de libros no tiene nada que ver con estas, ¿ok? O sea, la función de costo, ¿no es cierto?, de la producción de libros probablemente sea una función de costos marginales a largo plazo, como esa, simplemente. ¿Te das cuenta? La impresión de libros, ¿no es cierto?, es una industria como cualquiera, ¿no es cierto?, y no tiene nada de particular respecto a eso. ¿Te das cuenta? Lo mismo pasa, que sé yo, con un medicamento, que sé yo, incluso en cuestiones bien domésticas, o sea, um, típicamente, por ejemplo, las autoridades en la mayor parte de los países del mundo, ¿no es cierto?, dan permisos especiales para las personas, para los taxistas que pueden manejar hasta el aeropuerto, por ejemplo. ¿Cierto? Los taxis que van al aeropuerto, ¿no es cierto?, en Chile tienen un nombre distinto, se llaman taxis de turismo. ¿Por qué se llaman taxis de turismo? ¿No es cierto? Anda, no tengo idea. Pero se llaman así, ¿no es cierto? Y son de otros colores, y tienen unas patentes distintas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Son los únicos autorizados a llevar y traer gente del aeropuerto. De nuevo, esas asociaciones, ¿no es cierto?, de taxistas que van al aeropuerto, ¿no es cierto?, son monopolios. Monopolios, pero amparados de nuevo por la ley. ¿Te das cuenta? El transporte para el aeropuerto, ¿no es cierto?, no tiene ningún costo, ¿no es cierto?, ninguna función de costos particular. Puede ser algo como esto, de nuevo, ¿no es cierto?, y da lo mismo. De nuevo, porque ese monopolio es un monopolio legal. ¿Se dan cuenta? Eso, básicamente. Bueno, y normalmente cuando hay monopolios legales, que sé yo, en muchos países del mundo, por ejemplo, que sé yo, en la distribución y venta de tabaco, de bebidas alcohólicas, de casinos y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, también están amparadas por leyes monopólicas. ¿Ok? De nuevo, en todos esos casos, ¿no es cierto?, hay la protección a algún tipo de interés público.
¿ok? O sea, cuando, qué sé yo, se usan los monopolios para los tabacos, por decirte algo, los estancos de tabaco, ¿no es cierto?, que eran muy populares en toda América del Sur, ¿no es cierto? Lo que se hace ahí, ¿no es cierto?, es, en la práctica, ¿no es cierto?, es instalar un monopolio para controlar, ¿no es cierto?, eficientemente, ¿no es cierto?, la producción y venta, ¿no es cierto?, de un producto que se supone que está dañino. ¿Te das cuenta? Que no puedes prohibirle a la gente que lo consuma, ¿no es cierto? Pero que, ¿cómo se llama? Pero que no puedes permitir que su expendio se expanda de cualquier manera. ¿Te das cuenta? Siempre hay algo como eso. Ya dijimos en el caso de la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, que lo que estamos tratando de hacer ahí, ¿no es cierto?, es proteger la creatividad, porque es la única manera que se ha encontrado, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de remunerar la inventiva, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuevos productos, las invenciones, ¿no es cierto?, la creación intelectual, ese tipo de cosas. ¿Me das cuenta? Hecho. ¿Más preguntas sobre este punto? ¿Tudo bem? Todo bien, profe. Bien. Un siguiente punto que nosotros deberíamos haber visto, ¿no es cierto?, y que de menos, ¿no es cierto?, es lo que tiene que ver con el mercado. Ya tenemos, ¿no es cierto?, ustedes se dan cuenta, nosotros ya dijimos, mira, bueno, ok, ya sabemos de qué se trata la función de demanda, la estudiamos, la controlamos, etcétera, ¿no es cierto? Y también sabemos lo que es la función de oferta, ¿ok? Demanda, oferta, ¿no es cierto? Y ya sabemos lo que son. Ambas, ¿no es cierto?, son cuestiones bastante complejas, ¿no es cierto?, que suponen, ¿no es cierto?, que hay adentro un montón de situaciones bien complejas, ¿no? Ni siquiera hemos visto agregación, ¿no es cierto?, todavía, pero la siguiente pregunta que queda, ¿no es cierto?, es que estas cosas interactúan, ¿no es cierto?, de alguna manera. En el mercado, ¿no es cierto?, pasa esto. Ahora nos encontramos con una función de oferta y una función de demanda. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, deberíamos revisar entonces algunas características, ¿no es cierto?, de la función de oferta y la función de demanda. ¿Ok? Es lo que nos vamos a dedicar las últimas dos clases. ¿Ok? A revisar un poquito de qué se trata esta cosa. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre en un mercado ahora? ¿Ok? En un mercado, lo primero, ¿no es cierto?, es que la oferta de mercado, ¿no es cierto?, la oferta de mercado y la demanda de mercado, ¿no es cierto?, son un poco distintas, ¿no es cierto?, de lo que nosotros estuvimos estudiando acá, que se trataba, ¿no es cierto?, de funciones de demanda, que la estudiamos a través de la conducta del consumidor. Y la función de oferta, ¿no es cierto?, la estudiamos a través de la función de costos de producción. ¿Ok? Pero en el mercado, ¿no es cierto?, consumidores y productores, ¿no es cierto?, no están solos. ¿Ok? Entonces, lo primero es que habría que caracterizar cómo funciona, ¿no es cierto?, cómo es una función de demanda de mercado y cómo es una función de oferta de mercado. Y bueno, y ahí la cosa es bastante sencilla, ¿no es cierto? Digamos, por ejemplo, qué sé yo, que tenemos, ¿no es cierto?, varios consumidores, ¿no es cierto?, que tienen funciones de demanda. Por ejemplo, esa, pongamos dos nomás para no marearnos mucho. ¿Ok? Entonces, digamos que esta es la demanda del señor 1, ¿no es cierto? Y esta es la demanda del señor 2. ¿Cómo será la demanda de mercado entonces? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Uno dice, ¿no es cierto? Bueno, si en el mercado aparece algún precio cualquiera, por ejemplo, un precio como este, llamémosle P0, ¿no es cierto? ¿Cuánto se va a demandar en el mercado ese precio? Bueno, sencillo, ¿no es cierto? A ese precio. Este señor, el señor 1, va a demandar Q1. ¿Ok? Y el señor 2, ¿no es cierto?, va a demandar Q2. ¿Cuánto se demanda en el mercado ese precio, ¿no es cierto? Bueno, papaya, ¿no es cierto? Yo sumo a Q2, ¿no es cierto?, esta distancia que está acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí, ¿no es cierto? Y obtengo un punto, ¿no es cierto?, donde, es un punto como este, ¿no es cierto?, por ejemplo, donde aquí tengo Q1 más Q2. Hecho, ¿ok? Busquemos un papelito, ¿no es cierto?, algo que nos sirva como para conocer. Y bueno, en la práctica, ¿no es cierto?, esta cosa, ¿no es cierto?, es aproximadamente... a ver si me sale la rayita, algo como eso. ¿Ok? Esta es la demanda de mercado, ¿no es cierto? Es la demanda de mercado. Fíjate que la dibujé hasta aquí nomás, porque de hecho, ¿no es cierto?, hasta aquí, sobre este precio que hay acá, ¿no es cierto?, llamémosle precio máximo del señor 1, la demanda de mercado es solo la demanda que hace el señor 1. ¿Ok? O sea, la demanda de mercado, ¿no es cierto?, tiene esta forma. ¿Ok? ¿Estamos claritos?
Sí, profe. Digamos entonces, ¿no es cierto?, de que la demanda de mercado, ¿no es cierto?, la demanda de mercado, para caracterizarla de alguna manera, ¿no es cierto?, es una expresión Q, ¿no es cierto?, igual a la sumatoria, ¿no es cierto?, de las funciones de demanda. ¿Ok? Q igual a la sumatoria de los Q sub I, ¿no es cierto?, de I igual 1 hasta N, dado un cierto precio. ¿Estamos claros? Lo mismo ocurre para el caso de la oferta. Esto es análogo con la oferta. Esto es análogo con la oferta. ¿Ok? No hay ninguna diferencia, ¿cierto?, desde el punto de vista matemático, ¿no es cierto?, qué sé yo, respecto a la oferta. ¿Estamos claros en eso, no es cierto? Bien. Entonces ya se entiende un poco más, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Es decir, aquí entramos, ¿no es cierto?, en algunos supuestos respecto del mercado, ¿ok? El mercado, ¿no es cierto?, entonces es un lugar, un locus, ¿no es cierto?, un lugar que podría no ser un lugar físico incluso, ¿no es cierto?, en el cual, ¿no es cierto?, nosotros nos encontramos con muchos consumidores y muchos vendedores de productos, ¿no es cierto?, que ¿cómo se llama?, que demandan independientemente cada uno, ¿no es cierto?, un cierto producto, ¿ok? Y son todos chicos en relación al mercado, todos pequeños en relación al mercado. Nadie puede, ¿no es cierto?, mover el mercado de un lado para otro, ¿no es cierto?, a su gusto, ¿ok? Y ahí estamos hablando entonces de categorías de mercado. ¿Qué tipo de mercado estamos hablando, no es cierto? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, entonces, tenemos un tema que deberíamos estudiarlo en su propio mérito, ¿ok? En las transparencias, ¿no es cierto?, ¿le subí el juego de transparencia que se supone que íbamos a usar en el curso? Creo que no. Eso lo puede subir. Ahí aparecen algunas características del mercado, ¿no es cierto?, que en la práctica, ¿no es cierto?, nosotros asumimos que es el mejor instrumento posible para la asignación eficiente de recursos entre consumidores y productores. ¿Ok? De hecho, bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto?, podríamos asegurar de que el mercado asigna los recursos de una manera que es eficiente a lo Pareto. ¿Ok? La eficiencia paretiana se refiere al hecho, ¿no es cierto?, de que en realidad eh, cuando hay un mercado eficiente, ¿no es cierto?, competitivo, o los apellidos que queramos ponerle, ¿no es cierto?, eso tiene algunas diferencias que son técnicas, ¿no es cierto?, cuando hablamos de un mercado eficiente o de un mercado competitivo, ¿no es cierto?, o de un mercado perfecto, son distintas una cosa de otra, ¿no es cierto?, pero en la práctica, ¿no es cierto?, significa que en la medida que tengamos un mercado que funcione de manera eficiente, ¿no es cierto?, nadie puede estar mejor, ¿no es cierto?, o sea, todo el mundo está todo lo mejor que se puede estar, ¿ok? Fíjate lo que estamos diciendo. El mercado, ¿no es cierto?, a lo Pareto, ¿no es cierto?, produce una asignación de recursos que es la mejor posible. Es la mejor posible. Qué fuerte, ¿no? No es muy difícil en todo caso entender esa idea, ¿no es cierto? Pareto, ¿no es cierto?, de hecho la formula de una manera bien lógica, ¿no es cierto? De hecho, Pareto escribió esto a principios del siglo XX. Decía, mire, en un equilibrio, ¿no es cierto?, que es el mejor posible, ¿no es cierto?, nadie puede estar mejor si es que no se empeora la condición de otra persona. ¿Te das cuenta? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Lo que está diciendo con eso Pareto, ¿no es cierto?, es que nosotros podemos caracterizar el mejor equilibrio posible de una manera bastante sencilla, que es precisamente a través ¿cómo se llama?, del bienestar agregado, ¿no es cierto?, de las personas. ¿Ok? Eso, ¿ok? Bueno, visto todas estas características del mercado, ¿no es cierto?, que por supuesto esto deberíamos verlo con más detalle, que de hecho en el plan del curso estaba verlo con mucho más detalle. Vale la pena, ¿no es cierto?, en este punto entonces detenerse a examinar algunas cosillas. Lo primero, ¿no es cierto?, que vamos a ver, ¿no es cierto?, vamos a ver una cuestión que tiene que ver con la estabilidad del equilibrio. Con la estabilidad del equilibrio. Y digamos que lo que es el equilibrio, ¿no es cierto? Vamos a decir, mira, un mercado está en equilibrio, ¿no es cierto?, cuando la función de oferta y la función de demanda se ponen de acuerdo en un punto como este.
cantidad y precio, ¿no es cierto? Y aquí estamos, ¿no es cierto?, operando. En este punto, en este que está acá, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto?, los productores venden todo lo que quieren vender, ¿no es cierto? Y los consumidores compran todo lo que quieren comprar a ese precio. Esa es una condición de equilibrio. Hablamos de equilibrio, porque son funciones independientes. Ustedes ya se dieron cuenta que la función de demanda tiene que ver con los gustos y preferencias de las personas, ¿ok? Que no tiene nada que ver con la tecnología de producción, que es lo que caracteriza la función de oferta, ¿ok? O sea, es una situación de equilibrio, ¿no es cierto? Porque dos funciones independientes, ¿no es cierto?, logran coincidir en un mismo punto, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Si el precio no fuera este, ¿no es cierto? Pues supongamos que nosotros tenemos un precio como este otro que está acá arriba, ¿no es cierto? Un precio alto, ¿no es cierto? Como este, ¿no es cierto? En un punto como este, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, es que este precio muy alto, ¿no es cierto?, las empresas van a querer vender hasta por acá. Pero los consumidores van a querer comprar solo hasta por acá. En un punto como este, ¿no es cierto?, vamos a tener una brecha. ¿Ok? Aquí vamos a tener una brecha, ¿no es cierto?, que es un exceso de oferta. Esto es un exceso de oferta. ¿Qué tiene que ocurrir aquí? Bueno, si las empresas están produciendo, ¿no es cierto?, porque el precio está muy alto, qué sé yo, ¿no es cierto?, por alguna razón, ¿no es cierto?, van a tener que empezar a reducir la producción. ¿No es así? Porque se están quedando agachados, ¿no es cierto?, porque, qué sé yo, porque producen algo, ¿no es cierto?, y no lo venden, ¿no es cierto?, porque simplemente la gente no quiere comprar todos sus productos, ¿no es cierto?, a ese precio. ¿Ok? Bueno, eso significa, ¿no es cierto?, que la función de oferta va a empezar a proceder, ¿no es cierto?, van a tener que empezar a bajar los precios, ¿no es cierto?, para poder vender sus excedentes de producción, y en la medida que van bajando los precios, ¿no es cierto?, la gente se anima a comprar más, hasta que llega a un equilibrio como este. ¿Ok? Es decir, aquí hay un mecanismo de competencia, ¿no es cierto?, que permite que los consumidores y productores, ¿no es cierto?, se pongan de acuerdo en un precio, ¿no es cierto?, que es el que le conviene a todos. ¿Ok? Esto es lo que se conoce, esto es el mecanismo de mercado en la práctica. ¿Ok? Nosotros sabemos ya lo que hay detrás de estas cosas, ¿no es cierto? O sea, si aquí hay empresas ineficientes, ¿no es cierto?, significa que van a haber empresas que van a cerrar, ¿no es cierto?, porque el precio simplemente no les da para cubrir los costos. ¿Te das cuenta? En gran medida el equilibrio se produce también, ¿no es cierto?, porque los consumidores compran más productos, ¿no es cierto?, cuando el precio es más bajo. ¿Ok? Porque ellos también sacan la cuenta, ¿no es cierto?, de cuánta utilidad marginal le representa cada unidad de bien comprado. ¿Ok? El mecanismo de competencia entonces nos dice, mire, este equilibrio, ¿no es cierto?, se consigue, ¿no es cierto?, por la interacción en el mercado. No porque haya una relación entre las empresas y los consumidores, ¿no es cierto?, sino que porque una vez puestos en el mercado los productos, ¿no es cierto?, los productos no se venden, hay que bajar el precio. ¿Ok? Puede ocurrir, ¿no es cierto? Bueno, esta situación, ¿no es cierto?, no es muy rara, ¿cierto? Esto puede ser, qué sé yo, el caso del mercado del trabajo, ¿no es cierto?, qué sé yo, en este caso, este exceso de oferta, ¿no es cierto?, se va a llamar desempleo. ¿Ok? ¿Ok? Un caso, ¿no es cierto?, que ya que es un poco raro, digamos, de verlo en esta cosa. Recuerden que la oferta es la oferta de los trabajadores por querer trabajar, la demanda es la de las empresas, ¿no es cierto? Esta curva que está acá, ¿no es cierto?, sería la curva de producto marginal del trabajo, que también la vimos en unas clases atrás. Puede ocurrir otra cosa también, ¿ok? Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que alguien diga, mire, ¿sabe qué más? ¿No es cierto?, los productos están muy caros, qué sé yo, que los pobres, y qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces decida poner un precio como este, por ejemplo, un precio más bajo del mercado. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Bueno, fíjate, ¿no es cierto?, que en este caso las empresas van a querer producir, llamémoslo hasta aquí. Y los consumidores van a querer consumir hasta aquí. Aquí, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que aquí hay un exceso de demanda. ¿Ok? Un exceso de demanda. ¿Ok? Este exceso de demanda, ¿no es cierto?, si se quiere, produce situaciones complicadas, ¿no es cierto? Generalmente, ¿no es cierto?, lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es que cuando uno pone precios mínimos, por ejemplo, pone precios máximos, ¿no es cierto?, que están bajo el equilibrio de mercado, lo que termina por ocurrir ahí, ¿no es cierto?, es escasez en el mercado formal, digamos. Aparece lo que se conoce como el mercado negro, ¿no es cierto?, en que los productos se empiezan a revender por otro lado, ¿no es cierto?, qué sé yo. ¿Ok?
Se empiezan a vender, ¿no es cierto?, de manera informal, ¿no es cierto?, qué sé yo, en mercados ilegales, ¿no es cierto? Y eso es lo que se conoce como mercado negro, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, cuando tú tienes precios administrados políticamente, ¿no es cierto?, suelen ocurrir cosas como esta. El ejemplo, ¿no es cierto?, cuando hablamos de escasez y que si yo quiero, ¿no es cierto?, preguntábamos si el agua en Arica era escasa. Y la respuesta, ¿no es cierto?, es que parece que sí, ¿no es cierto?, pero en realidad lo que observábamos en ese minuto era que lo que ocurría, ¿no es cierto?, que el precio del agua en Arica, ¿no es cierto?, era demasiado bajo y no alcanzaba a equilibrar el mercado, ¿ok? Había un exceso de demanda. Hay un exceso de demanda, ¿no es cierto?, por agua, porque los precios del agua son artificialmente bajos, ¿ok? Cuando ocurre una cosa como esa, ¿no es cierto?, en economía siempre uno sospecha, ¿no es cierto?, de que hay una falla regulatoria, ¿no es cierto?, hay un mercado negro en alguna parte, ¿ok? Y en ambos casos pasa lo mismo que comentábamos recién. Si la gente está dispuesta a consumir más, ¿no es cierto?, que si yo estaba hay una fila de gente, ¿no es cierto?, esperando productos que no existen, ¿no es cierto?, significa entonces que las empresas van a empezar a producir más. Producir más significa costos más altos, ¿ok? Los mismos costos más altos desaniman a las personas a consumir, ¿no es cierto?, hasta llegar de nuevo a un equilibrio como ese. Volvemos al mismo punto, ¿ok? Ojo, esto no es nada raro, ¿no es cierto? Esto se utilizó en algunas épocas de la historia chilena, ¿no es cierto? Y el resultado fue siempre más o menos el mismo, ¿ok? De hecho, hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, se estaba discutiendo en el Congreso, ¿no es cierto?, la posibilidad de fijar precios, ¿no es cierto?, para algunos ciertos productos como eran esenciales, ¿ok? De fijar precios máximos para productos esenciales, ¿no es cierto?, porque se observaba, ¿no es cierto?, que había inflación en Chile, que había muchos productos que estaban muy caros y qué sé yo qué, ¿ok? Nada de raro, muchachos, eso siempre ocurre. No significa que no debamos controlar precios a veces, ¿ok? Qué sé yo, a mí me tocó ver hace algún tiempo atrás, ¿no es cierto? A ver, sin ir más lejos, qué sé yo, el terremoto del 2005 en Iquique, ¿no es cierto? Qué sé yo, Alto Hospicio quedó desconectado de Iquique, ¿ok? Y los comerciantes de Alto Hospicio empezaron a vender productos, ¿no es cierto? Qué sé yo, no sé, una botella de agua en 5.000 pesos. Una botella de agua mineral en 5.000 pesos. No había ninguna posibilidad de reponer el agua en ese minuto porque el camino estaba cortado, el agua potable estaba severamente dañada, ¿no es cierto? Y la gente compraba agua a 5.000 pesos, pero obviamente la cuidaba como hueso santo. ¿Se dan cuenta? En ese caso, ¿no es cierto? También yo diría, bueno, no sé si vale la pena, ¿no es cierto?, fijarse que hay mercado negro, cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Pero en realidad había que intervenir ese mercado también, o sea, porque es bastante impresentable, ¿no es cierto?, que los tipos suban los precios de esa manera, ¿no es cierto?, simplemente porque circunstancialmente no hay un producto, ¿ok? Es como poco solidario, probablemente ahí haya que intervenir los mercados, ¿no es cierto?, pero en general, ¿no es cierto?, no es muy buena idea, ¿no es cierto?, cuando uno interviene en mercados, ¿no es cierto?, que no se están equilibrando, ¿ok? Bien, ese es el mecanismo, ¿ok? Ahora, ¿y será este mecanismo siempre que nos lleva al mismo resultado? Siempre ocurrirá que si hay desequilibrios en un mercado cualquiera, lleguemos al mismo precio de equilibrio. Ese es el problema de estabilidad de los mercados, ¿ok? Vamos a mostrar, ¿no es cierto?, un ejemplo. Vamos a mostrar un ejemplo, ¿no es cierto?, de un mercado, ¿no es cierto? Y vamos a hacer el mismo mecanismo que acabamos de comentar. Vamos a decir, mira, supongamos, por ejemplo, que aquí yo tengo mi función de demanda y aquí tengo mi función de oferta, ¿no es cierto? Ahí, ¿ok? Y supongamos, ¿no es cierto?, que por alguna razón, ¿no es cierto?, qué sé yo, el mercado, ¿no es cierto?, se movió un poquito, ¿no es cierto?, hubo un temblor, no para decir un terremoto, y esta cuestión se cambió un poquitito. Pensemos, ¿no es cierto?, que, a ver, te voy a tratar de hacer los dibujos un poquito menos feos, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? Supongamos que es el precio de equilibrio, y que por alguna razón, ¿no es cierto?, el precio se movió para acá. Ups. Supongamos que se movió para allá. ¿Ok? Aquí tenemos un precio raro, ¿ok? Un precio 1. A ese precio 1, si ustedes observan, ¿no es cierto?, la gente está disponible para comprar esta cantidad. Las empresas quieren vender esta otra cantidad. ¿No están de acuerdo? ¿No es cierto? Está claro que aquí hay un exceso de oferta. Para poder vender, ¿no es cierto?, esta cantidad de productos, ¿no es cierto?, este es mi exceso de oferta, ¿no es cierto?
para poder vender esta cantidad de productos hay que bajar el precio. Bueno, esta cantidad se va a vender a este precio. Digamos que aquí tengo un precio 2. ¿Ok? La gente a ese precio, ¿no es cierto? Pero las empresas, ¿no es cierto?, van a estar dispuestas a vender esa cantidad a ese precio que es un precio deprimido, malo. Momento, a ese precio, ¿no es cierto?, entonces yo tengo otro problema. ¿Ok? Significa, ¿no es cierto?, que las empresas están produciendo demasiado poco. Ese demasiado poco, la gente en el mercado lo valora a un precio muy alto, por acá arriba. Y al precio 3, ¿no es cierto?, tengo de nuevo, ¿no es cierto?, un exceso de oferta, ¿no es cierto?, porque las empresas están dispuestas a vender hasta por acá. No sigamos. Fíjate lo que nos ha ocurrido acá. En la descripción de este mecanismo, ¿no es cierto?, el mercado, ¿no es cierto?, en este caso explota. Aquí explotó. Un pequeño desequilibrio hace que el desequilibrio crezca indefinidamente, ¿no es cierto?, y que el mercado no se puede poner de acuerdo, ¿no es cierto?, en un precio y en una cantidad. Hagamos lo mismo en este otro caso, en este otro mercado. Supongamos que tenemos la ciudad vecina, ¿no es cierto?, qué sé yo, una función de oferta como esa, ¿no es cierto?, y una función de demanda como esta. De nuevo, vamos a partir, ¿no es cierto?, de un caso, ¿no es cierto?, en que tenemos un precio como ese de equilibrio, ¿no es cierto?, pero y ahora vamos a decir, mira, pongámonos heroicos, y va a producir un desajuste grande, por acá arriba, llamémosle a este precio 1. Este es el precio de equilibrio, ¿no es cierto?, y acá tenemos el precio 1. ¿Qué es lo que nos ocurre en este caso? De nuevo, acá, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, la demanda, ¿no es cierto?, nos dice, mira, ese precio 1. Se produce, la gente está dispuesta a comprar eso. Las empresas, ¿no es cierto?, están dispuestas a vender esto otro que está acá. ¿Qué tenemos ahí? Un exceso de oferta, ¿no es cierto? Las empresas tienen que bajar su precio. El mismo mecanismo que habíamos descrito antes. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Esa cantidad se vende, ¿no es cierto?, a ese precio. Fenomenal. Solo que una vez que está ese precio, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, eso significa que ¿no es cierto?, que la oferta, ¿no es cierto?, ahora disminuyó respecto de la situación inicial, ¿no es cierto?, y ahora la gente, las empresas, van a estar dispuestas a producir la cantidad 2. Esa cantidad 2, ¿no es cierto?, a ese precio, ¿no es cierto?, se podría vender más caro, ¿no es cierto?, y evidentemente, ¿no es cierto?, hay una demanda mayor, ¿no es cierto?, para esa cantidad 2, ¿no es cierto?, es decir, hay la disponibilidad, la disposición a pagar, ¿no es cierto?, de las personas por esa cantidad 2 es más alta. ¿A dónde? Acá arriba. Llamémoslo precio 3. Y ese precio, ¿no es cierto?, de nuevo tenemos un desajuste ahora más chiquitito y más chiquitito y más chiquitito. Dejémoslo payasar, ¿no es cierto? Dibujémoslo. Fíjate que este desequilibrio, ¿no es cierto?, que acabamos de describir, ¿no es cierto?, produce una trayectoria como esta. Fíjate que en este caso, ¿no es cierto?, el mercado converge. Aquí el mercado converge. Y acá diverge, digamos, o explota, si se quiere. ¿Qué diferencia hay entre un mercado y el otro? ¿Por qué en un mercado el mercado explota y en el otro mercado el mercado converge? ¿Alguno de ustedes se anima a dar una explicación de por qué en un caso, ¿no es cierto?, el mercado hace que el equilibrio, ¿no es cierto?, sea estable, ¿no es cierto? Fíjate que en este mercado yo hice un cambio, un desajuste grande, y el mercado converge rápidamente. En este otro hice un cambio chiquitito, ¿no es cierto?, y el mercado explotó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace diferente un mercado del otro? La oferta, profe. ¿Mario dijo eso? Mario Castillo, ¿sí?
Pero estáis hablando bajito, ¿qué pasó? Ah, quizás tapé el micrófono. ¿A mí me escuchan bajito o me escuchan a un volumen normal? Yo lo escucho fuerte. Lo escucho bien, profe. Ah, ya. Se escucha bien, Entonces, profe. en Mario que se escucha muy bajito nomás. Ah, ¿Todos no. escuchan bajito al Mario o no? Yo lo escucho bien. ¿A Mario? Ya, Mario, cuéntanos. ¿Qué es lo que dijiste de la oferta? No, solo dije que la oferta, pues, indicando que la oferta es la diferencia en que un mezclado explote y uno converge. ¿Qué diferencia veis tú en la oferta de un mercado y del otro? Es que en una hay más oferta que en la otra. ¿Cómo hay más oferta? No sé cómo explicarlo, pero en los gráficos se ve que en el mercado que explota hay una mayor oferta que en el mercado que converge. La mayor oferta. No. eh, no sé si te entiendo bien, ¿no es cierto? Pero tú veis como la curva más acostada, más plana. ¿Sí? Bueno, ese es un concepto muy importante que espero que lo alcancemos hoy en la próxima clase, ¿no es cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Efectivamente, Mario más o menos intuía eso. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? La función de oferta es muy planita en este caso. Es una función de oferta que reacciona mucho ante cambios pequeños de los precios. Pero no es solamente la función de oferta distinta. Acá, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Yo tengo una función de oferta, ¿no es cierto?, que es más bien paradita, digamos, ¿no es cierto?, que está como bien vertical, ¿no es cierto?, en relación a esta otra. Esta está mucho más vertical que esta otra que está acá. ¿No sé si? Pero también las funciones de demanda son distintas. Fíjate que en este caso de acá, ¿no es cierto?, la función de demanda está paradita, cuando la función de oferta está acostadita, y acá la función de demanda está planita, cuando la función de oferta está paradita. Bah. Déjame, que el computador me está diciendo que con computador nuevo, ¿no es cierto? Que es un poquito catete, ¿no? Digamos. Ya, fantástico. Entonces, bien, digamos. La cosa es la siguiente, muchachos. Entonces, aquí lo que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, que hay una cierta sensibilidad. Este es un tema, ¿no es cierto?, que vamos a ver en la próxima clase, ¿no es cierto? A mí me interesaba ver esta cuestión básicamente para que ustedes vieran la importancia de la sensibilidad de la función. ¿Ok? La sensibilidad de una función de oferta o demanda, ¿no es cierto?, le vamos a poner un nombre, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no es cierto? Eso le vamos a llamar elasticidad. ¿Ok? Pero si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, efectivamente eso es lo que hace diferente los dos mercados. ¿Ok? En este caso, ¿no es cierto?, en el caso en que explota, ¿no es cierto?, la función, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con que aquí, ¿no es cierto?, la sensibilidad de la oferta es mucho mayor, ¿no es cierto?, que la sensibilidad de la demanda. En este otro caso, ¿no es cierto?, pasa exactamente al contrario. Acá la sensibilidad de la oferta, por ponerle un nombre raro, ¿no es cierto?, es menor que la sensibilidad de la demanda. Además, pasa otra cosa en este esquema. Si ustedes observan, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está, cómo decía yo que funcionaba este mecanismo?, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, mira, supongamos que se produjo este desequilibrio. El precio pasó a ser el precio 1, ¿ok? Pasó a ser el precio 1 y acá dijimos lo mismo. Pasó a ser el precio 1, ¿ok? Dado que el precio es precio 1, entonces las empresas deciden cuánto ofrecer. Ah, entonces vamos a producir Q1. Bueno, como produjeron Q1, ¿no es cierto?, no les quedó otra, ¿no es cierto?, que para poder vender Q1, ¿no es cierto?, tenían que bajar el precio hasta aquí, hasta este punto, a este otro punto, en este otro mercado. ¿Ok? Y una vez que ocurría eso, ¿no es cierto?, entonces aparecía el precio 2. Al precio 2, ¿no es cierto?, entonces ellas decidían de nuevo cuánto ofrecer. Fíjate que el mecanismo de ajuste, ¿no es cierto?, esta cosa, ¿no es cierto?, hace que
la demanda, la cantidad demandada, ¿no es cierto? La cantidad demandada sea una función del precio en el periodo T. Pero la cantidad ofrecida sea igual a una función del precio en T-1. Las empresas ofrecen, ¿no es cierto?, en función del precio que están observando y que observaron en el periodo anterior. Es raro, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos está diciendo, ¿no es cierto?, que los empresarios son tan idiotas, ¿no es cierto?, es que ellos se equivocan siempre, ¿no es cierto?, y siempre vuelven a cometer el mismo error. ¿Se dan cuenta? Eso es algo muy raro, ¿ok? En principio, ¿no es cierto?, uno diría, bueno, estos son tontos o qué, o los parieron verdes. ¿Qué fue lo que pasó aquí, ¿no es cierto? La verdad verdadera, ¿no es cierto?, que aquí aparecen varias cosas, ¿no es cierto?, que son como súper importantes, ¿no es cierto?, tenerlas claras, ¿no es cierto?, y que vale la pena, ¿no es cierto?, que lo comentemos. Primero, ¿no es cierto?, esta cuestión de la sensibilidad, ¿no es cierto?, es un tema que hay que verlo, ¿no es cierto?, está claro, ¿no es cierto?, que aquí tenemos un problema importante, ¿no es cierto?, cómo medimos estas sensibilidades, porque aquí lo que tengo son unos grafiquitos nada más, tengo unos monitos, ¿no es cierto?, que son unas curvas, ¿no es cierto?, que están unas más paraditas que otras, ¿no es cierto?, y nada más, ¿no es cierto?, no hemos definido todavía esa cuestión de la elasticidad, ¿ok?, la sensibilidad. ¿Cómo la medimos esta cuestión? ¿No es cierto? Y si el gráfico cambia de escala, ¿no es cierto?, entonces las curvas se transforman de otra manera. Está como raro, ¿no es cierto? Esto hay que mirarlo con un poquito más de detalle. Eso primero. Lo segundo que ocurre, ¿no es cierto?, es este mecanismo de ajuste, ¿no es cierto?, que es muy extraño, ¿no es cierto? ¿Es raro esto? Pregunto. Como raro. ¿Cómo lo encuentran ustedes? ¿Lo encuentran raro o no? Es nuevo. ¿En qué sentido Para nuevo, Mario? mí es nuevo. No, pues esta cosa nunca lo había pensado, nunca se me había pasado por mi cabeza que iba a estar pensando en esto. Es nuevo. No sé Ah, si para otros compañeros, porque en nuestra carrera esto, los gráficos obvio los veíamos, pero darle esta interpretación no. Concuerdo. Les Igual. recomiendo hacer un posgrado en economía. Oye, no, a ver, eso es otra historia, ¿no es cierto? Pero de verdad, o sea, ¿qué quieren que les diga? Yo conozco varios ejemplos de egresados de la carrera de ustedes, ¿no es cierto?, que se ven con este tipo de ponchos. Por eso es que yo creo que es importante por lo menos sepan de qué se trata este tipo de cosas. Que ellos están trabajando en cosas que son ponchos como estos. Hay cabros egresados de su carrera que están trabajando en la Corfo, ¿no es cierto?, que sé yo, en un montón de otras instituciones públicas, ¿no es cierto?, donde se ven a cada rato con este tipo de problemas. Y pucha que les cuesta, compadre, puta que les cuesta. Claro, porque no tienen formación, ustedes tienen un semestre con suerte de este asunto, ¿no es cierto? Y la verdad es que lo que alcanzamos a enseñar en un semestre ya han visto ustedes que es bastante poquito, digamos. Aquí, ¿no es cierto? De hecho, esto no es raro, muchachos. Esto no tiene nada de raro, esto ocurre en muchos mercados. Qué sé yo, a ver, en el mercado inmobiliario, típicamente pasa esto. Qué sé yo, ahora mismo los precios de las propiedades, ¿no es cierto?, están altísimos. Claro, porque la construcción, ¿no es cierto?, qué sé yo, se vio enfrentada a problemas muy graves, ¿no es cierto?, qué sé yo, a propósito de la pandemia, qué sé yo, ¿no es cierto?, entonces las obras pararon, ¿no es cierto?, qué sé yo, y no hay oferta, ¿no es cierto?, para la demanda que hay. De repente, ¿no es cierto?, un montón de gente tiene plata en los bolsillos, ¿no es cierto?, porque pudieron retirar el 10% por un montón de razones, y simplemente no hay, porque construir no es rápido, ¿se dan cuenta? No se construye de un minuto para otro. O sea, tú no sales como sales a la feria, ¿no es cierto?, a vender casas, ¿no es cierto? No, así no funciona la cosa en el mercado inmobiliario. Desarrollar un proyecto inmobiliario toma años, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tú tienes exactamente este caso. Hoy día los precios de las propiedades están por las nubes, ¿no es cierto? Y más rato, ¿no es cierto?, qué sé yo, lo que más probablemente ocurra, ¿no es cierto?, es que va a empezar un montón de empresarios a construir como caballos, ¿no es cierto?, para aprovechar los precios. Al poco tiempo se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que un montón de gente hizo lo mismo, ¿no es cierto?, y se van a encontrar con que el precio va a haber caído, ¿no es cierto?, una enormidad. FOP, para acá. Y de nuevo, estamos en esta. La construcción es un caso típico, ¿no es cierto?, de mercados que les pasa esto. Que suelen equivocarse mucho, ¿no es cierto?, donde se producen transferencias muy importantes de riqueza, producto de estas oscilaciones de los precios, ¿no es cierto?, que demoran en ajustarse. ¿Ok? La agricultura es un caso típico también, qué sé yo, no sé, un año malo, ¿no es cierto?, que si yo, baja cosecha, ¿no es cierto?, que si yo, aquí en Arica, ¿no se está pasando muchísimas veces eso, qué sé yo, mira, unas heladas qué sé yo, en Copiapó, en la zona central, qué sé yo, ¿quién se arruinó la producción de tomate? En la proximidad del verano, ¿no es cierto?, entonces los precios de los tomates están pero por las nubes, ¿no es cierto?, y los tipos de acá se ponen a plantar tomate como enfermos, ¿no es cierto?,
cuando se dan cuenta que un montón de gente hizo lo mismo, ¿no es cierto? Y se le fue al suelo el precio del tomate, ¿no es cierto? Y después andan regalando los tomates por la ciudad por donde caiga. ¿Ok? ¿Saben dónde más pasa esto? En la educación superior. Con los mercados profesionales pasa esto. O sea, hoy día, ¿no es cierto?, un periodista recién egresado, un psicólogo recién egresado, ¿no es cierto?, gana menos que un electricista. Que un técnico eléctrico. Y la razón es porque en realidad, ¿no es cierto?, ellos toman las decisiones, los estudiantes toman la decisión, ¿no es cierto?, de qué es lo que estudian, qué es lo que quieren estudiar, dónde, en qué mercado se quieren meter, ¿no es cierto?, con muchos años de anticipación respecto a la salida. Entonces ocurre muy frecuentemente, ¿no es cierto?, que muchos profesionales, ¿no es cierto?, se encuentran con que una vez que salen, ¿no es cierto?, el mercado está absolutamente copado, ¿no es cierto?, y no tienen mucho que hacer. Fíjate que en todos estos casos opera esto que está acá, lo que acabamos de decir. ¿Ok? De que en realidad la oferta de hoy día, ¿no es cierto?, la oferta, ¿no es cierto?, se define con historias del pasado. ¿Ok? Y en la medida, ¿no es cierto?, en que la oferta de hoy día, ¿no es cierto?, se defina con historia del pasado, ¿no es cierto?, las posibilidades de errores como este ocurran con bastante frecuencia. ¿Ok? Aquí aparece, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, de la información. ¿Ok? El valor de la información en los mercados. ¿Ok? Es un tema que no vamos a alcanzar a ver, ¿no es cierto?, pero que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no es cierto?, porque en realidad esta es una forma imperfecta, ¿no es cierto?, en que nosotros podemos modelar el comportamiento del uso de información en el comportamiento de los mercados. ¿Ok? Digámoslo de la siguiente manera. A los agricultores les pasa esto, ¿no es cierto?, pero muchos agricultores ya saben, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa. ¿Ok? Y muchos de ellos, ¿no es cierto?, ya saben, ¿no es cierto?, ya toman, consideran mucho más información cuando van a definir, cuando deciden qué es lo que van a plantar. ¿Ok? Muchos de ellos ya saben, ¿no es cierto?, que un buen precio de una temporada, ¿no es cierto?, no significa que ese buen precio se mantenga en la siguiente, y probablemente van a tomar algún tipo de medida, ¿no es cierto?, que les permita, ¿no es cierto?, sobrellevar el problema. ¿Te das cuenta? Lo mismo pasa con las constructoras son muchas de ellas apostadoras, ¿no es cierto?, y han desarrollado mecanismos, ¿no es cierto?, de adaptación al mercado. ¿Ok? Típicamente, ¿no es cierto?, las grandes constructoras tienen muchos proyectos, por ejemplo, en carpeta, de modo tal de que si los precios están buenos, ¿no es cierto?, entonces ellos en poco tiempo pueden aprovechar las oportunidades de mercado. ¿Te das cuenta? Y los mantienen ahí como aguachaditos, ¿no es cierto?, sin ir más lejos, el Costanera Center en Santiago, por ejemplo, es un edificio que está ocupado la mitad del edificio, no. El resto del edificio se supone que no está terminado, pero en cualquier minuto esa cosa se va a terminar, ¿no es cierto?, se van a ofrecer más oficinas, más lo que sea, ¿no es cierto?, que venden los Costanera Center, que los precios son lo suficientemente buenos. ¿Okay? Lo mismo pasa con los estudiantes, ¿no es cierto? Es decir, los profesionales, ¿no es cierto?, probablemente encuentren maneras de adaptarse también, ¿no es cierto?, a cambios bruscos, ¿no es cierto?, en esta cosa. Lo que les quiero decir con esto, ¿no es cierto?, que cuidado aquí, de este problema, ¿no es cierto?, surge, ¿no es cierto?, la teoría de la información en economía. Aquí hay hasta un premio Nobel, ¿no es cierto?, sobre este tema, ¿no es cierto? Stigler, ¿no es cierto?, es un premio Nobel, ¿no es cierto?, que deriva del análisis de la información en los mercados. ¿Ok? Aquí aparece la cuestión de las expectativas, ¿no es cierto?, que pueden ser muchas veces bastante complejas, ¿ok? Las expectativas. O sea, a ver, ejemplo, ustedes no lo han visto mucho eso, ¿no es cierto?, pero, por ejemplo, qué sé yo, a ver, si ustedes toman el rendimiento de las bolsas de comercio, por ejemplo, ¿no es cierto?, el día lunes, se van a encontrar con que todas las bolsas de comercio del mundo cayeron. Porque, qué sé yo, porque se han sabido, qué sé yo, que hay rebrotes de la variedad del COVID Delta, ¿no es cierto?, en los países más desarrollados, ¿no es cierto?, y que pueden haber problemas, y qué sé yo, ¿qué, no es cierto? Entonces, las acciones de las empresas, ¿no es cierto?, en casi todo el mundo cayeron, se fueron al suelo. ¿Ok? No al suelo, pero perdieron, qué sé yo, alrededor del 1% del valor de las acciones. Y en Chile pasó exactamente lo contrario. Las acciones crecieron casi el 2%, aumentaron su valor en casi un 2%, ¿no es cierto?, en la Bolsa de Comercio de Santiago. ¿Por qué es eso? ¿Por qué creen ustedes que pasó eso tan raro?
de que si en todo el mundo están todas las empresas un poquito aquí, ¿no es cierto?, porque creen que los mercados se les van a echar a perder o algo por el estilo. Por Resulta que las en Chile, elecciones, a ver, ¿quién dijo qué? por las elecciones presidenciales quizás. ¿Quién dijo eso? Alexander. Sí, Bueno, Alexander, sí que leíste el diario. Eh, no, o sea, es una especulación, por supuesto, ¿no es cierto?, pero parece más o menos obvio, ¿no es cierto? Los analistas de mercado así lo dicen, ¿no es cierto? Estiman, ¿no es cierto?, que si yo que la primaria que hubo el fin de semana, ¿no es cierto?, genera un resultado que es bueno para los negocios, ¿ok? Y ya ahí cada uno puede hacer su lectura. O sea, ¿por qué para el mercado, ¿no es cierto?, fue una buena elección la del domingo? porque no salió Jadwe. No solamente porque no salió Jadwe, por varias razones, ¿no es cierto? O sea, claro, también porque salió Sichel. O sea, a ver, ¿qué es lo que veía el mercado? ¿No? ¿Cuál era el temor que había antes de la elección? ¿No? De de que ganaran extremos. O sea, de que ganara, qué sé yo, Jadwe por una parte, Lavín por la otra, ¿no es cierto? Y eso significaba que la sociedad chilena estaba polarizada, ¿no es cierto? Que sé yo, que había muy pocas posibilidades de ponerse de acuerdo en nada, ¿no es cierto? Que sé yo, y que teníamos un panorama medio complicado. La elección del domingo, ¿no es cierto?, fue interpretada por los mercados. Estoy refiriéndome a la información que salió, qué sé yo, en el Mercurio, en el Diario Financiero, ¿no es cierto?, en los cuerpos de economía y negocios, no en los cuerpos políticos. Lo que están diciendo, ¿no es cierto?, que se entrevistaron a algunas personas, ¿no es cierto?, que operadores de mercado de valores, están diciendo, mira, la elección del domingo demostró, ¿no es cierto?, que la mayor parte de la gente en Chile todavía mantiene cierta moderación. Es decir, no votó por candidatos extremos, ¿no es cierto? Incluso votó por candidatos nuevos que parecían menos extremos, candidatos no conocidos, o sea, prefirieron los desconocidos a los extremos que se le estaban ofreciendo por otros lados. Pero además lo hizo de forma muy mayoritaria. Eso significa, ¿no es cierto?, que el horizonte económico en Chile debiera ser más o menos estable. O sea, las posiciones extremas en política, ¿no es cierto?, que podrían significar cambios muy relevantes, ¿no es cierto?, en la conducción económica, ¿no es cierto?, y otras cosas más, ¿no es cierto?, parece que no es tan posible, ¿ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Lo que estamos haciendo es interpretar información, muchachos, ¿ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que esa información, ¿no es cierto?, se convierte en decisiones de negocios. O sea, las empresas, ¿no es cierto?, que en este caso, ¿no es cierto?, los inversionistas, ¿no es cierto?, dijeron, ajá, mira las elecciones. Esto significa que en el largo plazo, ¿no es cierto?, la economía va a estar funcionando de forma más o menos regular. Aquí no se ha perdido, ¿no es cierto?, la estabilidad económica en nada que se le parezca, ¿no es cierto?, y por lo tanto, a las empresas les va a ir bien de aquí para adelante. Y corrigieron al alza los valores del mercado. Fíjate que lo que están haciendo con eso, ¿no es cierto?, es anticipar, ¿no es cierto?, lo que ellos esperan que ocurra en los próximos años. ¿Ok? Y no están utilizando información del pasado, ¿no es cierto?, sino que están interpretando un hecho puntual, ¿no es cierto?, que es la elección del domingo. ¿Ok? Eso se llama expectativa, son procesos de formación de expectativas, y es la base de lo que se conoce como la economía de la información. ¿Ok? Tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, que por lo menos dejarlo mencionado, muchachos, ¿no es cierto?, porque les reitero, el problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que esta información, ¿no es cierto?, en la medida que se administre de una manera ineficiente, imperfecta, ¿no es cierto?, como queramos llamarla, produce efectos, ¿no es cierto?, que son visibles, ¿no es cierto?, es decir, son efectos, ¿no es cierto?, clarísimos. ¿Ok? En este diagrama que teníamos acá, ¿no es cierto?, lo que estábamos viendo era que se producían decisiones ineficientes en la asignación de recursos, exceso de oferta, exceso de demanda, ¿no es cierto?, lo que fuera, ¿no es cierto?, falta de equilibrio en la práctica en el mercado, ¿no es cierto?, y cuando, ¿no es cierto?, cuando se trata, ¿no es cierto?, de otras cosas, ¿no es cierto?, por supuesto los efectos pueden ser todavía más graves, ¿no es así? La información juega un papel muy importante, ¿no es cierto?, como les digo, en el equilibrio económico. ¿Estamos? Reitero, no vamos a poder hacer mucho más que decir, mire, que importante esta cuestión, ¿no es cierto? No vamos a ver modelos de formación de precios, ¿no es cierto?, en nada que se le parezca, ¿no es cierto?, porque eso está, de hecho, no lo ven ni siquiera en ingeniería comercial, esas cosas, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, pero sí tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, que lo veamos, que tengan claro, ¿no es cierto?, el papel de esta cuestión. ¿Estamos claritos en este punto, muchachos? Sí, profe. ¿Todo bien? Sí, ¿Todo bien? Fantástico. Se me acabó la planilla aquí, así que entonces vamos a usar uno nuevo.
Lo que nos quedó claro ahora, muchachos, y aquí es donde entramos en otra cosa, ¿no es cierto?, está en el otro problema que tenemos, ¿no es cierto?, es la cuestión de las sensibilidades, que lo habíamos dejado anotado, ¿no es cierto?, y hemos dicho, mira, aquí hay algo raro, ¿no es cierto?, que son las sensibilidades. Las sensibilidades de oferta y demanda. ¿No es cierto? Que eso era un papel, ahí nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, de que aquí algo raro pasaba, ¿no es cierto? Es decir, las sensibilidades jugaban un papel importante en esta cuestión, ¿no es cierto? Y esta es una cuestión muy técnica, ¿no es cierto? Y que de hecho, ¿no es cierto?, se la van a encontrar a cada rato. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la economía tiene mucho sentido que sepan de qué se trata, ¿no es cierto? La forma en que la economía se mide, la sensibilidad de las funciones de comportamiento de los agentes económicos, llámese empresa, llámese persona, ¿ok? Y eso, ¿no es cierto?, tiene un nombre, se conocen como elasticidades. Elasticidades. Les vamos a presentar, ¿no es cierto? Básicamente, ¿no es cierto?, la versión genérica, ¿no es cierto?, es decir, mira, la elasticidad, ¿no es cierto?, la definimos como la variación porcentual de la cantidad ante la variación porcentual de un argumento cualquiera, de algún parámetro, llamémoslo así. ¿Ok? De la cantidad ofrecida, demandada, ¿no es cierto?, da lo mismo, ¿ok? En principio, ¿ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que esto es un número. La elasticidad es simplemente un número. Si yo digo, mira, que si yo aquí tengo, ¿no es cierto?, por ejemplo, no sé, tengo en pan, eso lo mido en kilos de pan, la variación, una elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, será la variación porcentual de la cantidad de kilos demandados de pan, ¿no es cierto?, ante el cambio de otro parámetro, ante la variación porcentual de otro parámetro, que podría ser el ingreso. Fíjate que en un caso, ¿no es cierto?, nos queda una variación porcentual de kilos sobre una variación porcentual de plata. ¿Te das cuenta? Este es un número, ¿no es cierto?, que es un numerito, ¿no es cierto?, que es adimensional, es completamente adimensional. Pongámoslo acá abajo. Este es un número que es adimensional. Porque es una razón de variaciones porcentuales, ¿no es cierto?, que se obtienen de una función de comportamiento. ¿Ok? Es un número, simplemente. ¿Ok? Nos permite medir la sensibilidad, ¿no es cierto?, porque nos dice, mira, qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, porcentualmente cuando ocurre una determinada cosa, ¿no es cierto?, que es este argumento que está acá abajo. ¿Ok? Y entonces, ¿no es cierto?, es evidente, ¿no es cierto?, y que aquí ya tenemos algunas diferencias de fondo iniciales. Es obvio, ¿no es cierto?, que la elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, es negativa. Digamos, pongámosle una letra, esta es una letra griega, nu, que se usa muchísimo, ¿no es cierto?, que la denotamos como la elasticidad de demanda. Elasticidad de demanda respecto al precio. ¿Ok? La elasticidad de demanda respecto al precio claramente es menor que 0, es un número negativo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, mira, la demanda tiene esa forma. O sea, si hay un cambio positivo en el precio, ¿no es cierto?, si yo subo el precio, ¿no es cierto?, de P0 a P1, ¿no es cierto?, la cantidad demandada va a disminuir de Q0 a Q1. ¿Ok? O sea, la elasticidad de demanda-precio, ¿no es cierto?, es siempre negativa. Vamos a ponerle otro nombre, más que nada para respetar un poco las convenciones, ¿no es cierto?, que van a encontrar en los libros de texto. La elasticidad de oferta ahora, esto es la elasticidad de oferta, la elasticidad de oferta es siempre positiva, es mayor que 0. La razón, ¿no es cierto?, es porque la función de oferta tiene pendiente positiva. Si el precio, ¿no es cierto?, pasa de P0 a P1, por ejemplo, la cantidad ofrecida pasa de Q0 a Q1. ¿Ok? Las elasticidades, ¿no es cierto?, para empezar, son diferentes, ¿no es cierto? Eso pide gritos, ¿no es cierto?, que veamos algo sobre elasticidades, ¿no es cierto?, con un poquito más de detalle. Reitero, esta cuestión de la elasticidad, ¿no es cierto?, es tremendamente útil, ¿no es cierto?, cuando tenemos funciones de comportamiento que son no lineales, cuando tenemos funciones, ¿no es cierto?, que se pueden medir en unidades muy diferentes, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera.
Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la elasticidad, ¿no es cierto?, se utiliza como concepto, ¿no es cierto?, para muchísimas cosas en economía, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, que si yo, en macroeconomía, por ejemplo, se habla de la elasticidad de sustitución de importaciones, la elasticidad de oferta, ¿no es cierto?, de exportaciones, la elasticidad de demanda de importaciones, conceptos, ¿no es cierto?, que están asociados a cambios en el ingreso, en el Producto Interno de una economía, ¿no es cierto?, respecto de otra variable que nos interesa ver su comportamiento, ¿ok? Importaciones, exportaciones, etc., ¿ok? Incluso, ¿no es cierto?, en la teoría de, qué sé yo, del bienestar en economía, ¿no es cierto?, en la teoría de la justicia social, ¿no es cierto?, por ejemplo, la movilidad social, ¿no es cierto?, se mide como una elasticidad, ¿ok? Clásicamente en los países más desarrollados, ¿no es cierto?, la posibilidad que tienen las personas de cambiar su estatus social, es decir, un tipo que nace en un hogar pobre, ¿no es cierto?, puede pasar a ser rico o de clase media o lo que sea, ¿no es cierto?, con mucho mayor frecuencia, con mucho mayor posibilidad que en un país pobre. Típicamente, ¿no es cierto?, en los países desarrollados, como Chilito, ¿no es cierto?, por ejemplo, se conforman sociedades de castas. O sea, qué sé yo, un tipo que nace pobre en Chile, ¿no es cierto?, muere pobre. Un tipo que nace rico, muere rico. ¿Ok? Eso no ocurre en los países desarrollados, ¿no es cierto? Y esa movilidad social, ¿no es cierto?, se mide como una elasticidad. ¿Ok? Bueno, en fin, lo que les quiero decir con esto, ¿no es cierto?, que el concepto de elasticidad se utiliza muchísimo. ¿Ok? Se utiliza en muchísimos ámbitos, ¿no es cierto?, y por tanto tiene mucho sentido que intentemos explicarlo. ¿Ok? Bien, desde el punto de vista de la demanda, muchachos, hay elasticidades, ¿no es cierto?, hay varias elasticidades que son usuales, que son importantes de explicar. Entonces vamos a decir, mira, elasticidades, le vamos a poner un subtítulo a esto, elasticidades de demanda, asociado a la función de demanda, es decir, al comportamiento de los consumidores. La primera, ¿no es cierto?, y la más importante de todas, yo diría, ¿no es cierto?, es por supuesto la elasticidad precio de un bien X. Esta, ¿no es cierto?, específicamente la definimos como la variación porcentual en la cantidad demandada del bien X ante una variación porcentual en el precio del bien X. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, podríamos decir que esto es delta Q sobre delta P sobre P. O podríamos decir es delta Q sobre delta P por P partido por Q. Este coeficiente, como decíamos, ¿no es cierto?, es menor que 0. ¿Ok? Es negativo siempre. Por convención, ¿no es cierto? A ver, aquí aparece un problema, ¿ok? Digamos, una función de demanda, ¿no es cierto?, que es elástica, ¿no es cierto?, vendría a ser una función de demanda que es planita. ¿No es así? Es una función de demanda que es muy elástica. ¿Por qué digo eso? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Porque fíjate tú, ¿no es cierto?, que si yo parto de una situación inicial como esta, digamos, P0, Q0, yo digo, mira, cambiemos algo el precio. Por ejemplo, esto. Un poquitísimo ahí. Bueno, si yo cambio tan poquito como eso, ¿no es cierto? Fíjate lo que me pasa con la cantidad demandada. Si yo cambio este poquito, el precio, ¿no es cierto?, porcentualmente es pequeño, ¿no es cierto? Fíjate lo que me pasa con la cantidad demandada. Esta es una función que lo vamos a llamar elástica. ¿Ok? Es elástica. Y eso significa, ¿no es cierto?, que la elasticidad es mayor que 1. ¿Sí? Es mucha la elasticidad. El problema que aquí aparece, ¿no es cierto?, es que en realidad, si yo tengo una recta, ¿no es cierto?, en 0 ahí, y tengo un menos 1, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, y tengo un menos 2 acá, ¿no es cierto?, por ejemplo, y tengo un 1 acá y un 2 acá, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en la medida en que el número es más negativo, el número es más chico.
Entonces una función que es muy elástica, ¿no es cierto?, va a tener un coeficiente muy negativo, es decir, muy chico. No podemos decir que la función sea más elástica con propiedad. En realidad es menos elástica, ¿no es cierto?, porque el número es muy negativo. ¿Okay? Por eso es muy usual, ¿no es cierto?, que ustedes vean los libros de texto, ¿no es cierto?, que se refieran al módulo de la elasticidad de demanda. Mayor que 1 significa que esta función es elástica. ¿Se acuerdan de la función módulo, muchachos? ¿Alguien se acuerda de la función módulo? No, profe, le mentiría si le dijera que sí. La función módulo, ¿no es cierto?, una función bien tonta, ¿no es cierto?, que decía, mira, x, sí, x mayor que 0. Y también si x es menor que 0. Uno diría, ¿y esta wea? ¿Y esto qué es? ¿No es cierto? Bueno, esa es la función módulo, se representa. ¿Qué es lo que dice la función módulo? En el fondo, ¿no es cierto?, es, la función módulo, ¿no es cierto?, intenta medir una dimensión. ¿Ok? El signo, ¿no es cierto?, mide un sentido. De eso viene el álgebra vectorial, ¿no es cierto? Ustedes vieron álgebra vectorial al principio de la carrera, ¿no es cierto? Sí. Bueno, los vectores tienen sentido. Tienen dirección y sentido, ¿no es cierto? Tienen módulo, dirección y sentido. ¿Ok? El punto es, no sé si consideran que, o sea, piensen en este lápiz. Este lápiz, ¿no es cierto?, vuelto para allá, ¿no es cierto? Uno podría decir, bueno, está vuelto hacia la derecha, ¿no es cierto?, está vuelto hacia el lado positivo. Mide 10 centímetros positivos. Y si yo lo vuelto para el otro lado, ¿significa que el lápiz mide menos 10 centímetros? No, ¿no es cierto? El tamaño del lápiz es independiente para donde esté vuelto. Eso es lo que mide la función módulo. ¿Ok? De nuevo, es vectorial. O sea, el módulo puede estar para arriba, para abajo, para el medio, para donde sea, ¿no es cierto? Pero tiene un módulo, que es el tamaño del vector. El valor absoluto, le llaman, ¿no es cierto?, también en matemática, la función valor absoluto. ¿Ok? Bueno, normalmente se hace referencia a la función de demanda, ¿no es cierto?, con la expresión módulo. Cuando yo digo el módulo de la función de demanda es mayor que 1, significa que el coeficiente es menor que 1. Está para allá, en la recta numérica. Es muy elástico. ¿Sí? ¿Se entendió, chanchitos? Bueno, a Sí, ver, profe. Esto es más simple. digamos que en resumen, ¿no es cierto?, el módulo de elasticidad de demanda mayor que 1, ¿no es cierto?, implica una demanda elástica. Demanda elástica. Y esta demanda elástica, ¿no es cierto?, tiene demanda elástica. ¿Ok? Y se dice, ¿no es cierto?, que cuando la elasticidad de demanda es menor que 1, el módulo, esto es una demanda inelástica. Demanda inelástica. Fíjate, el módulo menor que 1 significa, ¿no es cierto?, que el coeficiente real, ¿no es cierto?, está entre menos 1 y 0, normalmente. Significa que la elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, del precio es menor que 0 y mayor que menos 1. Es el tramo verdadero. ¿Ok? Y eso es lo que conocemos como una demanda inelástica. De nuevo, ¿cómo es una demanda inelástica? ¿No es cierto? Bueno, es una demanda que reacciona poco a los cambios en los precios. Por ejemplo, esta que está ahí. Si ustedes se acuerdan del ejemplo que vimos en la página anterior, ¿no es cierto? Miren lo que vamos a hacer acá. Aquí le vamos a cambiar el precio, ¿no es cierto?, en un harto, lo vamos a cambiar acá. Así, para exagerar las cosas, ¿no es cierto?, los argumentos, vamos a decir, mira, lo vamos a cambiar hasta por acá arriba el precio. ¿Ok? Bueno, fíjate, ¿no es cierto?, que yo pasé de P0 a P1, ¿no es cierto? Y mira lo que pasó acá. Cambio poquitito. Pasó de X0, disminuyó hasta X1. El cambio en el precio es mucho mayor que el cambio en la cantidad, porcentualmente. ¿Se dan cuenta? Este es el caso. La demanda inelástica. Ahora. Ay, la garganta, muchachos.
Eh, viejos perros. Entonces, vuelta aquí. Mañana terminamos el curso, ¿no es cierto? Vamos a terminar de ver esta cuestión de la elasticidad, ¿no es cierto? Y vamos a ver un par de cosas más, si alcanzamos, y de ahí nos ponemos de acuerdo en lo que sigue. Preguntas ahora. Yo tengo una, profe, ¿pasa algo parecido con la elasticidad de la oferta? ¿O es diferente? Es parecido, ¿no es cierto? Pero con el signo cambiado. Es muy parecido, pero con el signo cambiado. Hay otras elasticidades, ese es el tema, por eso es que es importante, ¿no es cierto?, que lo tengamos claro. Esto un poco se quiere como un ejercicio, ¿no es cierto? Hay otras elasticidades, ¿no es cierto?, que son bien importantes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la teoría de la demanda, que sé yo, de un montón de otras cosas más. Que de hecho se las van a encontrar en mucha literatura, ¿no es cierto?, sobre economía ambiental y esas cosas. Lo vamos a ver en su minuto. Pero sí, se mide igual, ¿no es cierto?, pero con el signo al revés, digamos. La función de oferta tiene pendiente positiva, ya lo hemos visto, y por tanto, ¿no es cierto?, los signos difieren un poco, ¿no es cierto?, difieren, son exactamente lo contrario que en el caso de la función de demanda. ¿Más preguntas, muchachos? ¿No, Moa? No, profe. Chicos, this is the end por hoy. Nos vemos entonces mañana. Chao, profe. Chao, chao. Profe. Chao.